Y junto con la iglesia que está aquí presente, quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. ¿Sí? Si me ayudan poniéndose de pie y abriendo las Sagradas Escrituras en Isaías, capítulo 40, versos 29 al 31. Amén. Isaías fue un profeta que existió 750 años antes de Cristo, así que vamos a leer hoy un escrito tan precioso de hace más de 2750 años. Isaías 40, versos 29 al 31. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Bien. Dice la palabra de Dios, Él, todos juntos, 1, 2, 3. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan. ¿Qué pasó, hermanos? Todos juntos, otra vez. Vamos a leer la palabra de Dios. Una. ¿Tienen otra versión? Sí. Ok. Bueno, ok. Muy bien. ¿Ya la tenemos allá? Bien, entonces todos mirando a la pantalla y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana pidiéndole Dios que abra nuestro corazón para recibir su santa palabra y también, Señor, para llevarla a la práctica. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Entonces, como dice el texto, que Dios fortalece al cansado. Y también dice el texto que Dios acrecienta las fuerzas del débil. Y luego dice que los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor, que dice, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías, hermanos, es un profeta del Antiguo Testamento y este profeta, hermanos, es uno de los profetas que pertenecían a la realeza y dicen que si ningún libro de la Biblia fuese escrito y solamente existiera el libro de Isaías, en él tenemos el plan de redención para el hombre pecador. Bien, Isaías, hermanos, normalmente los teólogos lo dividen en dos partes, del 1 al 40 y del 40 creo que es al 60, 66, no recuerdo cuántos capítulos tiene, pero amados hermanos, esta es la división del libro de Isaías. Y nosotros el día de hoy vamos a meditar en el capítulo 40, donde el Señor envía a su profeta para que Él proclame, para que Él profetice a la nación. Y si vamos al contexto, en primer lugar del verso 1 al verso 5, Isaías, o más bien Dios manda a que Isaías profetice acerca de el cumplimiento que ha de tener la
la profecía en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaías 40, del 1 al 5, dice la palabra de Dios que debe profetizar que el cumplimiento, el advenimiento de Cristo ha de venir. Luego, en el capítulo 40, versos 6 al 8, también el Señor le manda a proclamar la gloria, la veracidad de la inerrable palabra de Dios. Isaías 40, versos 6 al 8. Por ahí, si alguien le recuerda este pasaje, dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro, que dice, permanece para siempre. Y luego, hermanos, de los versículos 9 hasta el 28, Isaías proclama, hermanos, la grandeza, los atributos, las perfecciones de nuestro Dios. Y si nosotros hiciéramos una lista, encontraríamos que Isaías proclama que amamos a un Dios que es omnipotente, que todo lo puede, que no hay nada imposible para nuestro Dios. Luego, Isaías también proclama la soberanía de nuestro Dios. Y luego habla de que nuestro buen Dios es ese buen pastor. Y luego también habla que nuestro Dios es sabio, grande, omnisciente, eterno, incomparable. Eso proclama Isaías. Y luego, amados hermanos, en los versos 29 al 31 que hoy nos ocupan, Isaías va a proclamar una palabra de consuelo para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y es esta, hermanos, que Dios da fortaleza al cansado, ya sean jóvenes espiritualmente, ya sean maduros espiritualmente, ya sean ancianos espiritualmente. A todos Dios da fuerzas, Dios da esa energía que se necesita para vivir la vida cristiana. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy, hermanos, de que Dios acrecienta, que Dios da fuerzas al cansado, al débil. De esto vamos a hablar el día de hoy. Y, amados hermanos, creo yo que este mensaje es muy pertinente para los días que estamos viviendo. Y le he puesto por título a este mensaje: ¿cómo fortalecer mi vida espiritual en Dios? ¿Cómo usted y yo, que me está oyendo, que me está viendo en este día, cómo nosotros podemos fortalecer nuestra vida espiritual en Dios? Y Isaías, hermanos, da cuando menos 3 grandes consejos para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual. En primer lugar, quiero decirle que para fortalecer nuestra vida espiritual, lo primero que tengo que hacer, hermanos, es hacer un alto para analizar cómo está mi vida espiritual. En todo, amados hermanos, se necesita a veces hacer un alto para arreglar algún desperfecto. Si tiene un auto y ese auto quizá le indica con sus luces que hay algo mal, usted tiene que parar y luego analizar qué es lo que está pasando. En una maquinaria también, si hay algo que no está funcionando bien, lo que tiene que hacer es parar y ver qué es lo que está sucediendo. En un matrimonio, cuando no están funcionando las cosas, usted lo que tiene que hacer es parar y ver qué es lo que está sucediendo en mi vida, por qué está pasando todas estas situaciones. Entonces, igualmente, en nuestra vida espiritual, amados hermanos,
para fortalecer nuestra vida espiritual, lo primero que tengo que hacer es hacer un alto y luego analizar mi vida espiritual. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Vaya conmigo otra vez al verso 29 al 30. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, Dios fortalece al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y luego dice, los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué el texto de nuestro buen Dios dice que Él da esfuerzo al cansado? ¿Por qué dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas? ¿Por qué dirá nuestro texto que aún los jóvenes se fatigan, se cansan, flaquean y caen? ¿Por qué? Y es esto, hermanos, porque es una realidad que como creyentes, ya sea que seamos jóvenes creyentes, ya sea que seamos adultos, ya sea que llegamos a ser viejos, por así decirlo, en el Evangelio, amados hermanos, va a llegar el momento en que el desánimo, en que el cansancio espiritual va a visitarnos. Y esto es, hermanos, tan sutil que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en un proceso descendente en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque este proceso casi es imperceptible, pero más o menos comienza de esta manera. En primer lugar, vamos perdiendo poco a poco el interés en las cosas espirituales. En primer lugar, comenzamos a confiar en nosotros mismos y vamos dejando de lado poco a poco la oración. Seguidamente, abandonamos el estudio de la palabra de Dios, el discipulado, los dejamos inconclusos y luego comenzamos a faltar a la iglesia. Empezamos por un domingo, luego al siguiente mes quizá faltamos dos domingos, al tercer mes a lo mejor ya venimos un solo domingo y cuando menos nos damos cuenta, hermanos, hemos abandonado el compañerismo cristiano. Y casi de manera imperceptible nos sucede, hermanos, como aquellas vírgenes insensatas, aquellas 5 vírgenes que estaban esperando a su Señor, pero no se prepararon para la venida del Señor. Y luego, amados hermanos, comenzamos a entibiarnos. Y luego comenzamos, amados hermanos, a faltar en todos los aspectos y, hermanos, abandonamos entonces nuestro compañerismo con Dios. Ahora entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. ¿Qué es lo que dice? Que si alguno piensa estar firme en el Señor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vigilar, tiene que mirar, que ¿qué dice? Que no caiga. Que no caiga, obviamente, en este círculo descendiente de abandonar, de enfriarse, de ser tibios espiritualmente. Ahora, hermanos, esa es una realidad y le digo, seguramente en algún momento de su vida el desánimo, el deseo de abandonar las cosas de Dios va a tocar a su puerta. ¿Y por qué le digo esto? Porque mire, hace tiempo
leí un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y este libro, a manera de estadística, dice que la gran mayoría de los cristianos, y esto no es en Renovación, sino en todo el mundo, en primer lugar dice que están viviendo la espiritualidad de otros. Es decir, están viviendo como de prestado, ¿ok? Están viviendo la espiritualidad de otros. Número 2, están física y espiritualmente y emocionalmente cansados. Están existiendo con una simple espiritualidad que tiene un par de centímetros de profundidad. Están orando y teniendo comunión con Dios con poca frecuencia. Están desinteresados en la búsqueda de Dios y están sintiéndose atascados en su peregrinar espiritual con Cristo Jesús. Entonces, imagínese, hermano, vivir una vida espiritual de prestado de la espiritualidad de otras personas. Creo yo que eso no es sano, pero lamentablemente así está nuestra condición de iglesia hoy en día. Ahora bien, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para no llegar a esa condición de vivir de la espiritualidad de otros? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, como he dicho antes, tenemos que hacer un alto. Y en ese alto, amados hermanos, checar primeramente cómo está nuestra vida con Dios. Ahora, muchos quizá no saben, a lo mejor dicen, sí siento que mi vida espiritual estoy fallando, pero no saben qué checar cuando su vida espiritual está fallando. Y lo primero que nosotros, amados hermanos, debemos checar, si ya hiciste ese alto, ¿qué es lo que tienes que checar? Pues en primer lugar lo que tenemos que checar es lo básico. ¿Cómo está mi amor por Dios? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está? Y hay algunos versículos que le van a dar dirección. Por ejemplo, Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. No lo busque, yo quiero leérselos. Escuche con atención esta historia porque está muy emocionante. Dice la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo está mi amor con Dios? Mi amor con Dios obviamente se manifiesta en tiempo con Él. ¿Cómo está mi tiempo? Y fíjese, hermanos, cuán preciosa es esta palabra. Marta le recibió en la casa. Pero ¿sabe qué? Marta dice que estaba afanada con muchos quehaceres. Pero el punto aquí es que si estaba afanada Marta con muchos quehaceres, no era porque Marta, ¿verdad?, quería, no sé, en ese momento cerrar un negocio, o porque en ese momento, no sé, tenía cosas del trabajo que hacer.
¿Sabe qué estaba haciendo Marta? Estaba afanada. ¿Sabe con qué? Con el trabajo de atender en las cosas físicas a Jesús. ¿Cómo es esto? Es decir, yo como pastor puedo estar afanado preparando un sermón, dando consejería, no sé, preparando un estudio. Pero fíjese que eso no es lo importante. Lo más importante es lo que hizo María, pasar tiempo con Jesús. Porque cuando yo utilizo a Dios para huir de Dios, estoy mal. Puedo preparar sermones, puedo preparar estudios, puedo dar consejería, pero si no estoy con Dios, dedicando ese tiempo y esa oración y esa contemplación de mi Señor, entonces es simple y sencillamente las cosas que hago son una excusa para no estar con Dios. No sé si me explico, pero María le recibió en su casa, se sentó y escuchó al Señor Jesús. Y amados hermanos, ¿cómo está su tiempo? ¿Cómo está su tiempo con Dios? ¿Le está dedicando tiempo a Dios? ¿O está afanado con muchos quehaceres, con muchos afanes? La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde lo más importante que es su alma? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Entonces, checo primeramente cómo está mi tiempo con Dios, cómo me estoy relacionando con Dios. En segundo lugar, en este alto, también, hermanos, checo otra área de mi vida, y esa área es el fruto. Vuelvo a leerle la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versos del 1 al 6, dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. ¿Cómo está mi vida en cuestión de dar fruto? Fíjese que este pasaje dice que da fruto y luego dice que lleva más fruto y luego dice que da mucho fruto. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy pegado a Cristo, que es la vid? ¿Cómo está mi vida? ¿Con qué me identifico más? ¿Con el que da fruto? ¿Con el que da mucho fruto? ¿Con el que lleva mucho fruto? ¿Con cuál me identifico más? Entonces, amados hermanos, recuerde, ¿cuál es el fruto aquí que se menciona? En primer lugar, el fruto es hermanos, el carácter de Cristo en mi vida. ¿Cómo está mi carácter? ¿Estoy reflejando a Cristo? Creo yo que es algo que tenemos cada uno que contestarnos. Otra cosa, ya chequé cómo está mi comunión con Dios. ¿A quién me parezco? ¿A Marta o a María?
ya chequé mi vida espiritual, si estoy dando frutos. Ahora, otra área que puedo checar es, ¿cómo es mi estilo de vida? ¿Cómo está mi estilo de vida? Y Gálatas 5, 19 al 21 creo yo que es un pasaje que debe revelarnos qué estilo de vida llevamos. Dice la palabra de Dios, aquí hay dos estilos de vida y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuche esto, no heredarán el reino de Dios. Oye, pero yo hice una oración para recibir a Jesús. Sí, pero eso no tiene nada que ver si tu vida no ha cambiado, sigues practicando todas estas cosas, es que no ha habido una transformación en tu corazón. Entonces, Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, que dice, no hay ninguna ley. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Y sabes dónde se manifiesta nuestro estilo de vida? En el hogar. Allí se manifiesta realmente cómo somos. Como me dicen mis hijas, tú a veces eres una ternurita, pero a veces no eres esa ternurita. Y a veces, hermanos, cuando vivimos una religión de verdad, que se manifiesta en nuestra forma de actuar. Pero entonces, ¿qué pasaje te identifica mayor? ¿Gálatas 5, 19 al 21 o Gálatas 5, 22 al 23? Si pusiéramos nuestro nombre, ¿verdad? Y dijera, por ejemplo, Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras del pastor Sergio. O manifiestas son las obras, ¿verdad?, del pastor Sergio, Gálatas 5, 22 al 23. ¿Qué me identifica más? Amados, son cosas que debemos checar. Entonces, lo primero que hago es un alto, identifico cómo está mi amor con Dios, cómo está mi tiempo con Dios, cómo está mi vida espiritual, estoy creciendo, estoy dando fruto, cómo está mi vida espiritual, está cambiando a la manera de Cristo Jesús. Y si no, amados, es el tiempo de actuar. Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia limpia, viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y yo quiero ser parte de esa iglesia y yo quiero que usted sea parte de esa iglesia que lava sus vestiduras para tener parte con Cristo Jesús. Hago ese alto. En segundo lugar, para fortalecer mi vida espiritual, me despojo de lo que me ha separado de Dios y confío que con la ayuda de Dios un cambio es posible. Otra vez. Para fortalecer mi vida espiritual, me despojo de lo que me ha separado de Dios y confío que con la ayuda de Dios un cambio es posible. ¿Por qué? Porque dice Isaías 40, 29, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando hallamos este
hayamos hecho este alto en nuestras vidas y analicemos estas cosas, no es para decir, híjole, pues la estoy regando y eso es todo lo que hay que hacer. No, amados hermanos, cuando Dios nos pide que hagamos ese alto y verifiquemos las cosas que están mal en nuestra vida, lo que Dios está diciendo, hijo, hey, despierta, iglesia, y comienza el camino a tu restauración. En Dios un cambio siempre será posible. Pero hay que hacerlo. Ahora, ¿de qué cosas tenemos que despojarnos? Mire, quiero presentarles un video que ya hace tiempo creo que se pasó aquí. Este video es, no sé, hermanos, al 100%, sí, es cierto que así se renuevan las águilas, pero es una buena ilustración para que nosotros veamos qué cosas tenemos que renovar en nuestras vidas, de qué cosas tenemos que despojarnos para que ese cambio en Dios sea posible. Vamos a ver este video. Pon atención al siguiente video. Podría cambiar tu forma de ver la vida. Más de una vez, la naturaleza nos revela toda su sabiduría. Vamos a buscar inspiración en uno de los animales más majestuosos que Dios fue capaz de crear: el águila. De entre todas las aves, el águila es el que posee la mayor longevidad, pudiendo llegar a los 70 años. Pero para llegar a esa edad, a la mitad de su vida, tiene que tomar una seria y difícil decisión. Porque en esa edad sus uñas se tornan frágiles, débiles y flexibles. Se doblan y no consigue aferrar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo se encorva. Sus alas se encuentran envejecidas y pesadas por la tortura del tiempo. Dificultan su vuelo, tomando el acto natural de volar en una tarea casi imposible. En ese momento el águila tiene solo dos alternativas: aceptar morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 largos días. En el caso que escoja la segunda alternativa, tendrá que encontrar todas las fuerzas del mundo para volar a la montaña más alta y refugiarse en un nido próximo a una pared rocosa donde no necesite volar. Vencido ese primer desafío, el águila comienza a golpear con su pico la roca hasta que consiga arrancarlo por completo. Después de este grande y doloroso sacrificio, ella espera pacientemente a que ese pico renazca nuevamente, pues con él tendrá que arrancar todas sus uñas hasta eliminarlas por completo. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer,
el águila continuará su proceso de renovación arrancando todas sus viejas y pesadas plumas. Pasados los 5 meses, el águila saldrá para alzar el tan esperado vuelo de renovación, lista para vivir la segunda parte de su vida. Eso es en los animales. Nosotros, como cristianos, ¿qué tendríamos? ¿De qué tendríamos que despojarnos? Y es Hebreos capítulo 12, versículo 1 que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿de qué tenemos nosotros que despojarnos? En primer lugar, hermanos, tenemos que despojarnos de la autocomplacencia. ¿Por qué has abandonado la oración? ¿Por qué has abandonado los estudios bíblicos? ¿Por qué dejas de congregarte? Una sola palabra: autocomplacencia. Dice Gálatas 6:8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cuando no te conectas porque tienes que ver una telenovela, el celular, el Facebook o yo qué sé, cuando no te conectas por eso es autocomplacencia. Y quiero decirte que eso te lleva a la destrucción. Por eso debes disciplinar tus deseos. Cuando no te conectas, porque según tú tienes exceso de trabajo, eso es falta de confianza en Dios. Entonces, amados hermanos, disciplinen sus deseos. Disciplínense en las cosas espirituales, porque el que siembra para agradar su carne, de su carne dice que va a cosechar destrucción. En segundo lugar, el autoengaño. ¿Por qué dejamos de congregarnos? ¿Por qué dejamos de leer la Escritura? ¿Por qué dejamos de asistir a los cultos? El autoengaño: estoy cansado. Estoy cansada, está muy lejos, está muy cerca, comienza muy temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Dice 2 de Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y amados hermanos, hay muchos versículos en las Sagradas Escrituras que nos advierten a no ser autoengañados. Escuche esto: lo más importante que Cristo Jesús dijo no es el trabajo que hagamos para Él, ni siquiera es el trabajo que hagamos después de horas de oficina. Lo más importante, dijo el Señor Jesucristo, es la palabra, que atendamos tiempo con Él, que pasemos tiempo con Él, porque de esa manera nuestra vida espiritual estará fortalecida. También, hermanos, hay muchos versículos que nos advierten de ser cristianos tibios, de ser cristianos falsos, de ser cristianos que viven una vida pecaminosa. Hay muchos versículos que nos advierten de aquellos que abandonan la fe.
Y amados, pero nosotros a veces vivimos una mentira diciendo, hice una oración un día por Cristo y eso ya me valió. No, si no caminas con Cristo, si no crees en Él de todo corazón, si no hay transformación en tu vida, déjame decirte, amigo, amiga, que simple y sencillamente no eres cristiano, no eres cristiana. Necesitas volver a Cristo, necesitas vivir a Cristo, necesitas caminar con Cristo, necesitas nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Y eso no lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Y a ti que me estás viendo también, que eres un cristiano tibio, que eres un cristiano frío, vuelve a Cristo. Busca de Él. Hoy es el tiempo de buscarle. De lo contrario, pasarás una eternidad lamentándote. ¿Por qué no hice esto en el tiempo que pude buscar a Dios? Entonces me despojo, ¿verdad?, de la autocomplacencia, me despojo del autoengaño y me despojo también del rencor a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? Pues es que allí van muchos que van, son hipócritas. Pues bienvenido, hermano. ¿A poco dejas de visitar a tus padres simple y sencillamente porque tus hermanos son hipócritas? No, ¿verdad? Entonces, ven a la iglesia, perdona a tu iglesia, bájale 3 rayitas a tus expectativas de la iglesia. Aquí es como un hospital donde la gente se está muriendo, donde la gente se está recuperando. Esa es la iglesia de Dios. No es una iglesia perfecta, es una iglesia donde todos estamos creciendo, donde todos necesitamos de Cristo y donde todos nos estamos ayudando a permanecer en el camino del Señor. Sé realista con tus expectativas, deja de criticarla. Déjate de escuchar chismes de la iglesia, decide apoyar a la iglesia más que criticarla. Porque para eso fuiste puesto, para apoyar, para llevar adelante la obra de Cristo. Todos somos imperfectos, sí, todos somos imperfectos. A todos nos falta crecer, sí, a todos nos falta crecer. No estás en una iglesia que es perfecta. Pero estás en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, despójate del rencor a tu iglesia, perdónala y apóyala. Entonces te despojas de todo eso y hay muchas cosas. Despójate de la pereza, despójate, despabilate de tus propias ideas y céntrate en la palabra de Dios para seguir adelante. Número 3, para fortalecer mi vida espiritual, hago lo que Dios ya me ha dicho que haga. Fíjese que hay algo bien bonito. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otra versión dice, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ahora, hermanos, hay que confiar en el Señor, sí, pero hay que accionar. Ya hice un alto, ya vi las cosas que están mal, ya tengo esperanza de que Dios me perdona y de que Dios puede sacarme adelante, pero ahora yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para salir de ese estado en que me encuentro. En primer lugar, lo que necesito hacer es arrepentirme para con Dios. Jeremías 15:9 dice, por tanto así dijo el Señor, si te convirtieres, le dijo a Jeremías, hermano, un profeta, Dios hablándole a Jeremías que se convierta. Y le dijo, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que está diciendo papá Dios aquí? Conviértete.
Deja de la queja, deja la pereza, deja todo eso que te ha llevado a esa tibieza espiritual y vuélvete al Señor. Arrepiéntete, conviértete. En segundo lugar, me arrepiento, priorizo un tiempo diario con Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a María? A Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Ahora no digo que no vayamos a trabajar, hermano, tenemos que trabajar. Tenemos que hacer las cosas, sí. Lo que estoy diciendo aquí es que prioricemos. En el auto se pueden tener 10 minutos de alabanza, 10 minutos para escuchar la palabra de Dios. Se puede tener, hermanos, en la combi, donde vayamos. Dios está ahí con nosotros y podemos tener esa comunión con Dios. En vez de ver qué escribió fulanito de tal en el Face, en vez de ver qué está publicando fulano de tal, en vez de todo eso, amados hermanos, tómate 5, 10 minutos para estar con Dios. Dale gracias, confiesa tus pecados. No sé, hermanos, qué tantas cosas podemos hacer. Dentro de 8 días voy a predicar el Salmo 91. Y hermanos, yo nunca me quiero salir del Salmo 91. Porque estoy comprendiendo cuán precioso y cuán hermoso es que los hombres como tú y como yo moremos bajo la sombra del Dios omnipotente. Pero se requiere tiempo con Dios. Tercero, leo mi Biblia en busca de un mensaje de Dios para mí. Le pregunto: ¿qué libro estás leyendo en este día, en estas semanas? Quiero decirle, yo comencé en este tiempo de enfermedad, comencé a leer Ezequiel capítulo 1 y ahorita voy en el 18. ¿No sabe qué bendición ha sido para mí el libro de Ezequiel? Leerlo, encontrar que Dios tiene un mensaje para mí ahí. Ahorita estoy en el capítulo 18, lo leí en la mañana. Hermanos, qué bendición es que Dios mismo te dice: así quiero que vivas. Pero si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, hermanos, difícilmente vamos a oír la voz de Dios. Entonces, renueva tu tiempo con la palabra y pregúntate: ¿qué aprendo acerca de Dios? ¿Qué aprendo acerca del hombre? Señala este pasaje alguna gratitud que debo hacer. Señala este pasaje algún pecado que debo confesar. Señala este pasaje algo que deba restituir. Señala este pasaje alguna promesa que debo hacer mía por la fe. Hay aquí un mandamiento que debo obedecer. Encuentro aquí un ejemplo a seguir. Hay una petición que debo llevar. Hay un error que debo evitar. Hermanos, y Dios va a hablar a tu vida. Por último, punto número 4, me congrego regularmente, hermanos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué debemos hacer? No debemos dejar de congregarnos, porque aunque el pastor nos grita, aunque el pastor a veces saca el látigo, lo hace con el propósito de que no me separe de Dios. No siempre que Dios me libre de maltratarlos, sino más bien de guiarlos a una relación personal con Dios. Por último, me pongo a la disposición de Dios para servir. Amados, vamos a concluir este mensaje, pero vamos a concluirlo en algo importante. ¿Quiénes están fallando en su vida de oración? No me conteste. ¿Quiénes están fallando en
leer la palabra. Sabe que hay una riqueza enorme en ser compañeros de crecimiento. Y yo quisiera que en esta mañana, si usted necesita un compañero de oración, una compañera de oración para fortalecer su vida de oración, quiero que se ponga de pie. Quiero que se ponga de pie y diga: yo, pastor, yo necesito un compañero. Gracias, hermana. Gracias. ¿Quién más dice: yo necesito un compañero, una compañera de oración? Gracias, Sin. De los demás, ¿todos bien? Gracias, Liz. Gracias, Javi. ¿Hay alguien más que necesite un compañero, una compañera de oración? Gracias, hermana Pau. Gracias, Misael. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unirnos, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, que mi hermana Cintia se una con Jessica y se pongan de acuerdo y un día en la semana se llamen. Es más, ¿qué día de la semana? Si pueden toda la semana, excelente. Llámense a una hora. Llámense, no sé, a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Llámense en un tiempo. Y en ese tiempo oren juntas. ¿Les parece bien? Enrique con mi hermano Javi. ¿Puede ser, Javi? Entonces, puedes orar con mi hermano Enrique. Yo ya estoy orando con Misael. Gracias, Misael. Seguimos en oración. Mi hermana Paulita. ¿Quién quiere acompañar a mi hermana Paulita a fortalecer su vida de oración? ¿Nadie? Hermana Estelita, entonces usted le llama, ¿sí? Y van a orar todos los días, no sé a qué hora, a donde estén, oren juntos. ¿Alguien más? Le falta mi hermana Lisbeth. ¿Alguien me puede apoyar? Una dama. Siéntese, hermana Paulita. Una dama que me apoye. Hermana Leti, ¿usted puede apoyar a mi hermana? ¿Sí? Entonces se ponen de acuerdo y al final, digo, no sé en qué horario queden, pero vamos a orar, vamos a fortalecer nuestra vida espiritual. Y Javi, tenemos una cita pendiente a las 5 de la mañana, ya me programé, entonces a esa hora vamos a orar, vamos a fortalecer nuestra vida espiritual, porque de otra manera, hermanos, si nosotros solos estamos flaqueando, de verdad que va a ser imposible que nos levantemos. Pero bueno, hermanos, en esto vamos a terminar. ¿Por qué necesitamos entonces, amados hermanos, por qué necesitamos renovar nuestra vida espiritual? Mire, ahí en sus hojitas vamos a leerlo. Por favor, Jeremías 17 del 7 al 8 y con esto estamos terminando. Dice la palabra de Dios, todos juntos, dice la palabra de Dios, que confía en el Señor y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Padre, en esta hora le damos gracias porque habla nuestra vida para fortalecernos, para restaurarnos,
para que nosotros no nos enfriemos, sino que caminemos, Señor, en su camino. Padre, oramos suplicándole, Dios eterno, que en este tiempo en que nos vamos a juntar telefónicamente con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, para orar juntos, Señor, Padre Celestial, bendice nuestro tiempo de oración. Señor, bendícenos, restáuranos, levántanos, Señor, para que nosotros seamos hombres y mujeres fervientes en oración, para que alaben y glorifiquen tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.